Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos felices. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a interesar muchísimo, porque es algo que ha estado rondando en el aire, algo que he mantenido en silencio durante mucho tiempo, pero que por fin, ha llegado el momento de compartir con ustedes. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a centrarnos en sus éxitos profesionales, que son muchos, sino en un aspecto mucho más personal, algo que ha afectado su vida y su carrera de una manera profunda y que hasta ahora había mantenido en privado. Vamos a hablar de un secreto silenciado que, según ella misma ha confesado, la enfermó. Un secreto que finalmente ha decidido revelar y que estoy segura resonará con muchos de ustedes. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado, desde análisis de series y películas hasta noticias del mundo del entretenimiento, pasando por reflexiones sobre temas que nos tocan de cerca. Así que si les gusta lo que ven, no duden en unirse a esta comunidad. Me haría muy feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, Demet Özdemir ha sido muy reservada sobre ciertos aspectos de su vida personal. Siempre ha proyectado una imagen de fortaleza y alegría, pero detrás de esa fachada se escondía una carga que poco a poco la fue consumiendo. En varias entrevistas ha insinuado que ha enfrentado desafíos importantes, pero nunca había entrado en detalles. Hasta ahora. Recientemente, en una entrevista explosiva con una revista turca, Demet se sinceró sobre un tema que la ha atormentado durante años. Habló sobre un secreto que guardó celosamente y que, según sus propias palabras, la enfermó tanto física como emocionalmente. ¿De qué se trata este secreto? Bueno, la respuesta es compleja y abarca varios aspectos de su vida. En primer lugar, Demet habló abiertamente sobre las presiones que ha enfrentado desde que se convirtió en una figura pública. La fama, como sabemos, tiene su lado oscuro. La exposición constante, el escrutinio de los medios y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser abrumadores. Demet reveló que en sus primeros años de carrera, se sintió obligada a cumplir con las expectativas de los demás, a ser la persona que los demás querían que fuera, en lugar de ser ella misma. Esta constante necesidad de complacer a los demás la llevó a reprimir sus propias emociones y a ignorar sus propias necesidades. Profundicemos un poco más en esta presión. Imaginemos la vida de Demet antes de convertirse en una estrella. Era una joven llena de sueños, con talento y ambición, pero probablemente con la libertad de ser ella misma, de cometer errores sin que cada uno de ellos fuera analizado con lupa. La fama de repente la catapultó a un mundo donde cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es objeto de debate. Los paparazzi la seguían a todas partes, los comentarios en internet eran implacables, y la presión por mantener una imagen impecable era constante. Los productores, los agentes y los representantes de marcas tenían expectativas sobre cómo debía comportarse, qué debía decir y cómo debía lucir. Y Demet, en su afán por triunfar y no defraudar a nadie, se fue perdiendo a sí misma en el camino. Intentaba complacer a todos, pero complacer a todos es imposible. Al hacerlo se olvidaba de sus propias necesidades, de sus propios deseos, de lo que realmente la hacía feliz. Se convirtió en una marioneta, controlada por las expectativas de los demás. Y eso a la larga tiene un costo altísimo. Además, Demet habló sobre las dificultades que ha enfrentado en sus relaciones personales. Como muchos de nosotros, ha experimentado decepciones amorosas y amistades tóxicas. Sin embargo, debido a su fama, estas experiencias fueron aún más dolorosas y difíciles de superar. La traición, la manipulación y el abuso emocional fueron algunos de los desafíos que tuvo que enfrentar en silencio, por miedo a que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden ser aún más complicadas. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la distancia física y la desconfianza pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Y cuando eres una figura pública, la presión de los medios y los fans puede añadir una capa extra de complejidad. Demet, al igual que otras celebridades, ha tenido que lidiar con rumores, especulaciones y juicios constantes sobre su vida amorosa y sus amistades. Cada relación se convierte en un tema de debate público, y cualquier error o desacuerdo es amplificado por los medios.
Además, es difícil saber en quién confiar cuando eres famoso. Siempre existe la sospecha de que alguien se acerca a ti por interés, por tu fama o tu dinero, en lugar de por una conexión genuina. Y eso puede generar mucha inseguridad y paranoia. Demet reveló que fue víctima de traiciones y manipulaciones por parte de personas cercanas a ella. Amistades que resultaron ser falsas, relaciones amorosas basadas en el interés y el abuso emocional fueron algunos de los desafíos que tuvo que superar. Y lo hizo en silencio por miedo a que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Temía que sus problemas fueran explotados por la prensa sensacionalista y que su imagen pública se viera dañada. Pero el secreto más profundo y doloroso que Demet reveló en la entrevista fue sobre un problema de salud que había mantenido en secreto durante años. Si bien no especificó la naturaleza exacta de su enfermedad, sí dijo que estaba relacionada con el estrés y la ansiedad que había acumulado a lo largo de los años. La presión constante, la falta de sueño y la mala alimentación habían afectado su salud física y mental de una manera significativa. El estrés y la ansiedad son dos de los mayores enemigos de la salud en el mundo moderno. Y cuando se combinan con la presión de la fama, pueden tener consecuencias devastadoras. Demet, como muchas otras celebridades, ha tenido que lidiar con niveles altísimos de estrés y ansiedad a lo largo de su carrera. La presión por mantener una imagen perfecta, la necesidad de complacer a los demás, el miedo al fracaso, la exposición constante a la crítica y la incertidumbre laboral son solo algunos de los factores que contribuyen a este problema. Y cuando el estrés y la ansiedad se vuelven crónicos, pueden afectar la salud física y mental de una persona de manera significativa. Demet reveló que sufrió de problemas de sueño, dolores de cabeza, problemas digestivos y otros síntomas físicos relacionados con el estrés y la ansiedad. También experimentó ataques de pánico, cambios de humor y dificultades para concentrarse. Pero lo que es aún más grave, Demet se sentía avergonzada de hablar sobre su enfermedad. Temía ser juzgada, estigmatizada y considerada débil. Creía que como figura pública, debía mostrar una imagen de fortaleza y perfección, y que admitir que tenía un problema de salud la haría parecer vulnerable. Esta creencia la llevó a mantener su enfermedad en secreto durante años, lo que solo empeoró las cosas. Demet confesó que durante mucho tiempo se sintió avergonzada de hablar sobre su enfermedad. Temía ser juzgada, estigmatizada y considerada débil. Creía que como figura pública, debía mostrar una imagen de fortaleza y perfección, y que admitir que tenía un problema de salud la haría parecer vulnerable. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que guardar silencio solo estaba empeorando las cosas. El secreto la estaba consumiendo por dentro y le impedía sanar. El estigma que rodea a la salud mental es uno de los mayores obstáculos para que las personas busquen ayuda. Muchas personas temen ser juzgadas, discriminadas o consideradas débiles si admiten que tienen un problema de salud mental. Y este miedo puede impedirles buscar el tratamiento que necesitan. Demet, al igual que muchas otras celebridades, sintió esta presión. Temía que su carrera se viera afectada si revelaba que estaba luchando contra un problema de salud mental. Temía que los productores no la contrataran, que los fans la abandonaran y que su imagen pública se viera dañada. Pero con el tiempo se dio cuenta de que guardar silencio solo estaba empeorando las cosas. El secreto la estaba consumiendo por dentro y le impedía sanar. Se dio cuenta de que no tenía nada de qué avergonzarse y que buscar ayuda era un signo de valentía, no de debilidad. Fue entonces cuando Demet decidió buscar ayuda profesional. Comenzó a terapia y aprendió a manejar el estrés y la ansiedad de una manera más saludable. También se rodeó de personas que la amaban y la apoyaban incondicionalmente. Poco a poco comenzó a recuperar su salud y su bienestar. Buscar ayuda profesional es un paso fundamental para superar cualquier problema de salud mental. La terapia puede ayudar a las personas a comprender sus emociones, a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y a superar traumas del pasado. Demet encontró en la terapia un espacio seguro y confidencial donde podía hablar abiertamente sobre sus problemas sin temor a ser juzgada. Aprendió a identificar los desencadenantes de su estrés y ansiedad, a manejar sus emociones de manera más saludable y a establecer límites en sus relaciones personales. También se rodeó de personas que la amaban y la apoyaban incondicionalmente. Familiares, amigos y colegas que la animaron a seguir adelante y que la ayudaron a recuperar su confianza y autoestima. Poco a poco, Demet comenzó a recuperar su salud y su bienestar.
Aprendió a priorizar su salud mental y física, a establecer límites en su vida personal y profesional, y a amarse y aceptarse a sí misma tal como es. Pero el camino hacia la recuperación no fue fácil. Demet tuvo que enfrentarse a sus propios miedos y demonios internos. Tuvo que aprender a perdonarse a sí misma por los errores que había cometido y a aceptar sus propias imperfecciones. Tuvo que entender que está bien no estar bien y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. La recuperación de un problema de salud mental es un proceso largo y difícil que requiere tiempo, paciencia y esfuerzo. Demet tuvo que enfrentarse a sus propios miedos y demonios internos, a superar traumas del pasado y a cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos. Tuvo que aprender a perdonarse a sí misma por los errores que había cometido y a aceptar sus propias imperfecciones. Se dio cuenta de que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Tuvo que entender que está bien no estar bien y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Se dio cuenta de que no tenía que ser perfecta todo el tiempo y que podía permitirse el lujo de ser vulnerable y pedir ayuda cuando la necesitara. Y finalmente llegó el momento de compartir su secreto con el mundo. Demet sintió que era su responsabilidad hablar sobre su experiencia para ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Quería que supieran que no están solas y que hay esperanza. Quería inspirarlos a buscar ayuda, a hablar sobre sus problemas y a no avergonzarse de su vulnerabilidad. Compartir su historia fue un acto de valentía y generosidad por parte de Demet. Sabía que al hacerlo se exponía a la crítica y al juicio público, pero sentía que era su responsabilidad ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Quería que supieran que no están solas y que hay esperanza. Quería inspirarlos a buscar ayuda, a hablar sobre sus problemas y a no avergonzarse de su vulnerabilidad. La reacción del público a la revelación de Demet fue abrumadoramente positiva. Muchos de sus fans la elogiaron por su valentía y honestidad. Se sintieron inspirados por su historia y agradecidos por su disposición a compartir su experiencia. Demet recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de personas de todo el mundo. La reacción del público a la revelación de Demet fue abrumadoramente positiva. Muchos de sus fans la elogiaron por su valentía y honestidad. Se sintieron inspirados por su historia y agradecidos por su disposición a compartir su experiencia. Demet recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de personas de todo el mundo. Pero la revelación de Demet también generó un debate importante sobre la salud mental y el bienestar de las figuras públicas. Muchos señalaron que es injusto esperar que las celebridades sean perfectas y que es importante recordar que también son seres humanos con problemas y emociones. La revelación de Demet generó un debate importante sobre la salud mental y el bienestar de las figuras públicas. Muchos señalaron que es injusto esperar que las celebridades sean perfectas y que es importante recordar que también son seres humanos con problemas y emociones. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que todos enfrentamos desafíos en la vida y que está bien pedir ayuda cuando la necesitamos. Es un mensaje de esperanza y de valentía que resuena con muchas personas que luchan en silencio. Y es un testimonio del poder de la verdad y la transparencia para sanar y transformar vidas. Entonces, ¿cuál es la verdad al fin? La verdad es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, valiente y resiliente que ha superado muchos obstáculos en su vida. La verdad es que ha aprendido a amarse y aceptarse a sí misma tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y la verdad es que ha encontrado la paz y la felicidad al compartir su historia con el mundo. En resumen, hoy hemos explorado la impactante revelación de Demet Özdemir sobre el secreto silenciado que la enfermó. Hemos visto cómo las presiones de la fama, las dificultades en las relaciones personales y un problema de salud oculto la afectaron profundamente. Pero sobre todo hemos resaltado su valentía al compartir su historia, su camino hacia la recuperación y el importante mensaje de esperanza que transmite. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, inspirador. Creo que la historia de Demet es un recordatorio poderoso de la importancia de la salud mental, la honestidad y la valentía para enfrentar los desafíos de la vida. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les ha sorprendido la revelación de Demet Özdemir? ¿Se identifican con alguna parte de su historia? ¿Qué opinan sobre la presión que enfrentan las figuras públicas? Déjenme sus comentarios abajo.
Me interesa mucho conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y llegando a más personas. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.